Esta presentación consiste de básicamente 6 cosas que se tienen que llevar para la casa. Vamos a ir haciendo un recorrido y vamos a ir viendo cada una de ellas. Primero, recordar oxigenar y hacer un manejo avanzado de la vía aérea de la paciente de manera más precoz que en un paciente que no tiene un embarazo. En la llamada de ayuda, llamar a los 3 equipos de reanimación, el equipo de reanimación adulto, el equipo de reanimación neonatal y al equipo de obstetricia y ginecología. Recordar la compresión aortocava que comienza a la semana 20 de gestación en un embarazo normal. Tener presentes situaciones especiales en el embarazo, como son la toxicidad por magnesio, la intoxicación por anestésicos locales, el no movilizar a la paciente hasta que se realiza la cesárea perimortem, y una vez que se completan 2 ciclos completos de reanimación sin respuesta y retorno a la circulación espontánea, realizar la cesárea perimortem. En cuanto a la incidencia del paro en la embarazada, nosotros no tenemos cifras nacionales. Nuestra mortalidad materna es bien parecida a la mortalidad materna de Estados Unidos, Canadá, por lo tanto podríamos asumir que nuestra incidencia del paro en embarazadas podría ser similar. Estas incidencias que ven acá son todas las incidencias reportadas previas al COVID, que por ahora saber cómo se van a modificar estos datos de mortalidad materna ahora con la pandemia en el fondo. Hay 2 elementos fisiopatológicos importantes que tenemos que recordar cuando enfrentamos a una embarazada que está en paro. El primero es la compresión aortocava, porque la compresión aortocava disminuye el retorno venoso y al quedarse sin precarga el corazón va a tener necesariamente que disminuir su gasto cardíaco. Por lo tanto, como preguntábamos anteriormente, la maniobra más efectiva para que la embarazada vuelva a la circulación espontánea cuando está en paro es efectivamente liberar la compresión aortocava, ya sea por la lateralización uterina o por la extracción del feto. Lo segundo es que la hipoxemia se presenta más precozmente en la embarazada. Primero, porque no tiene una capacidad residual funcional normal, está disminuida, tiene un mayor consumo de oxígeno y es una vía aérea que podemos asumir que anticipadamente que va a ser difícil, y dado el retardo de vaciamiento gástrico tiene un riesgo de aspiración si se deja sin proteger mucho tiempo. Como dijo el doctor Lavados antes, el tiempo es cerebro, y si dejamos a la embarazada hipóxica, lo que arriesgamos es daño hipóxico permanente. Por lo tanto, es de suma importancia conseguir una ventilación adecuada, y hay que recordar que en la embarazada ocurren causas de paro que nosotros no vemos frecuentemente en otros adultos y que son de origen hipoxémico, como por ejemplo la toxicidad por sulfato de magnesio, la hipoventilación por opioides, la hipoventilación que ocurre después de una convulsión cuando una paciente tiene una eclampsia, y la vía aérea fallida en una cesárea con anestesia general. Por lo tanto, la primera estrellita que recolectamos en esta charla es recordar manejar la vía aérea de la embarazada y hacer un manejo avanzado de forma precoz. Cuando hablamos de paro en la embarazada, se nos viene muy frecuentemente a la cabeza la embolía de líquido amniótico como una causa típica de la embarazada, pero tenemos que recordar que existe un universo de causas que en mayor o menor frecuencia nos van a llevar al paro y que se pueden presentar como paro cardiorrespiratorio. La causa predominante varía según el país de donde se tome la serie. Por ejemplo, esta es una serie canadiense donde todavía la principal causa de paro cardiorrespiratorio es la hemorragia obstétrica. A continuación está la causa cardiovascular y seguida la causa de embolía por líquido amniótico. Hay factores de riesgo que se asocian en esta serie, como la gestacional, la materna y la multiparidad. Sin embargo, en otras series como la inglesa, donde tienen otra distribución de causas, estos factores no se asocian. En esta serie canadiense vemos que la sobrevida del paro está muy relacionada con la causa. Por ejemplo, el paro que tiene 100% de sobrevida es el paro que ocurre como complicación de una técnica anestésica. Y es fácil entender eso porque es un paro que 100% de las veces va a ocurrir en el ambiente intrahospitalario, va a ocurrir o en un área de preparto, o en un área de pabellón, donde están todos los implementos para manejar este paro, y es una causa que habitualmente es reversible. Por otro lado, tenemos las causas que hemos visto en las charlas anteriores, ¿cierto? La enfermedad cardiovascular, en este caso la hemorragia intraparto, el infarto miocardio, la enfermedad tromboembólica, que tienen un peor pronóstico. Ahora, lo importante es la prevalencia según la patología. En esta serie vemos que la principal causa de
de paro en la embarazada es la hemorragia obstétrica. Sin embargo, si tomamos el universo de todas las hemorragias obstétricas, nos damos cuenta que la prevalencia del paro es súper baja. Sin embargo, hay otras patologías que tienen una prevalencia que es harto mayor. Por lo tanto, son patologías que nosotros, una vez que sabemos que están, tenemos que tener presente que esta paciente eventualmente podría caer en paro, como por ejemplo la embolía del líquido amniótico y otro tipo de embolías, el infarto, el accidente cerebrovascular y la patología de grandes vasos, disección o aneurisma de la aorta. En esta serie canadiense, en general la sobrevida es bastante buena, es un 70%, pero hay ciertos diagnósticos, hay ciertos diagnósticos que tienen menor sobrevida, que son precisamente estos, el tromboembolismo, el ACV y el trauma, donde se concentra la mortalidad. Por otro lado, en Inglaterra, también es otra de las series más grandes que hay, donde el 70% de las pacientes no estaban en trabajo de parto, por lo tanto no se encontraba en un área de preparto o pabellón, y mientras se junten las variables de estar en el extrahospitalario, haber sido trasladada desde el lugar del paro, y mientras más tiempo pasa antes que recibe la cesárea perimortem, se asocia a un peor pronóstico. Esto es un gráfico que muestra las distintas causas de paro y la sobrevida. Las columnas verdes son las de sobrevida y las naranjas son las pacientes que fallecen. Como ven, causas como la anestesia, aquí nuevamente tiene un 100% de sobrevida, pero otras causas como la trombosis venosa y la embolia, el accidente cerebrovascular, el infarto, tienen mortalidades que todavía son altas. La doctora Nelson Piercy decía, el tromboembolismo pulmonar sigue siendo una causa de muerte importante que no ha tenido modificación en las últimas décadas. En el subgrupo de anestesia, para los que les interese, yo sé que se conectaron a última hora algunos anestesiólogos, la principal causa es la anestesia espinal total en una espinal de novo para cesárea, seguida después de una dosis por peridural y problemas de manejo de la vía aérea. Pero la primera dosis de una anestesia espinal para cesárea en pacientes obesas es la causa principal de paro asociada a la anestesia. Y por ser esta la causa, también es una causa reversible, por lo tanto es comprensible que se asocie a menor mortalidad. Para ver las otras cosas, vamos a ver un caso en forma teórica, en el fondo una paciente de 35 años que tiene una gestación de 35 semanas única, que presenta edema de extremidad inferior, comienza con disnea y consulta en la sala de examen y colapsa en la sala de examen. Lo que vamos a hacer, ¿cierto?, es iniciar el BLS, que en el caso de la embarazada se llama OBLS, porque tiene una particularidad, que es que se designa un reanimador exclusivo para realizar la lateralización uterina. Como ven, esta es la típica cadena de sobrevida, ¿cierto?, de la reanimación. El pedir ayuda, iniciar compresiones torácicas, desfibrilación precoz, traslado a un centro especializado y dar un tratamiento específico. En ninguna parte de esta cadena está monitorizar al feto y ver cómo están los latidos cardiofetales. Cuando una paciente se encuentra en paro, debe evitarse monitorizar el feto. La monitorización de los latidos cardiofetales ocupan un reanimador, enlentece la toma de decisiones, obstruye la realización de la cesárea perimortem, por lo tanto no se recomienda. Esta es nuestra situación entonces con la paciente que recién colapsó. Tenemos un reanimador que está a cargo de la vía aérea, 2 reanimadores que se turnan en las compresiones torácicas y en el manejo del desfibrilador, y el cuarto reanimador que está dedicado exclusivamente a la lateralización uterina. ¿Quiénes van a llegar a este paro? Van a llegar un montón de personas, ¿cierto? Nosotros vamos a pedirle a alguien que se haga cargo, que sea el líder del código. Vamos a seguir necesitando estos 2 reanimadores, necesitamos gente que prepare drogas tanto para la madre como para el recién nacido que se nos viene, registrar el tiempo, el manejo avanzado de la vía aérea, desplazar el útero, se necesita una obstetra que realice la cesárea perimortem, 2 reanimadores neonatales, además personal de apoyo. Entonces tenemos que hacer múltiples llamados. Entonces nuestra estrellita siguiente es que tenemos que recordar al momento del colapso, llamar al equipo de reanimación adulto, al equipo de reanimación neonatal, porque sabemos que viene una cesárea perimortem, y al equipo obstétrico, porque sabemos que esto muy probablemente termine en una cesárea en los siguientes 4 minutos, y si lo llamamos a los 4 minutos, ya vamos a tener mucho tiempo perdido. Entonces van a llegar todos nuestros equipos y van a trabajar de manera coordinada en la sala de examen. Por lo tanto,
lo que vamos a ver se va a parecer más a esto que a la diapositiva anterior, ¿cierto? Es súper importante que haya una comunicación efectiva y que se asignen bien las tareas de atención del paro de la embarazada, porque se requiere de mucho recurso humano, de tomar muchas acciones en paralelo. Mi recomendación es que el líder de la reanimación, hasta que llegue el equipo avanzado, sea la matrona, que sea relevada ya sea por el anestesiólogo obstétrico o por el líder de reanimación de adultos, y que el obstetra, en cuanto llegue al lugar del paro, se preocupe de la cesárea perimortem, porque tiene que hacerlo en 4 minutos más. Mientras tanto, hacemos los llamados, esperamos que llegue la gente y seguimos reanimando. Tenemos que aliviar la compresión aortocava. Esto se hace habitualmente utilizando una tabla que se llama tabla de Cardiff, que es la que se usa para el traslado de las embarazadas en ambulancia, por ejemplo. ¿Qué dificultad tiene esto? Bueno, sabemos que la compresión aortocava disminuye el gasto cardíaco, ¿cierto? Disminuye el retorno venoso y disminuye el gasto cardíaco. Cuando nosotros estamos haciendo masaje, lo que hacemos es lograr aproximadamente un 30% del gasto cardíaco que ese paciente necesitaría. Cuando se trata de una embarazada en decúbito supino, lo que logra el masaje es el 10% del gasto cardíaco. Por lo tanto, si no liberamos la compresión aortocava, la posibilidad de retornar a la circulación espontánea es muy baja. Por eso debe lateralizarse el útero. Ahora, si se fijan en el diagrama de abajo, cuando yo lateralizo el útero con la tabla de Cardiff, también puedo desplazar el corazón y modifico el ángulo en el que realizo las compresiones torácicas. Las compresiones torácicas yo las voy a hacer perpendicular a la tabla que tengo debajo de la paciente, pero si tengo a la paciente de lado, yo no tengo cómo medir eso, no tengo cómo saber qué ángulo tengo que hacer. Y la fuerza, ejercerla hacia abajo versus ejercerla hacia el lado, es mucho más difícil, por lo tanto la efectividad del masaje va a ser peor. Por lo tanto, esta es la sugerencia que se hace en el fondo. Debajo de la paciente se coloca la tabla de reanimación que viene en el carro de paro o la tabla espinal en el caso que se trate del prehospitalario, y se dedica un operador al desplazamiento lateral del útero. Eso hace que el corazón permanezca en su posición y que las compresiones puedan seguir siendo efectivas. Tenemos entonces a nuestro equipo que está haciendo la reanimación, ¿cierto? Que los reanimadores que se están turnando y que están ocupando su desfibrilador, y esta persona se encarga exclusivamente de desplazar el útero, nada más. Entonces, recolectamos la otra estrellita que es la compresión aortocava. Tenemos que recordar que la compresión aortocava se considera que está presente desde que el útero alcanza la altura del ombligo. Eso significa que no necesariamente van a ser 20 semanas, no necesariamente vamos a ver la gestación de la paciente, sino que tenemos que fijarnos efectivamente en el tamaño que tiene el útero de esa paciente. Una vez que ya empiezan a llegar las personas, ¿cierto? Vamos a empezar a hacer un manejo tipo ACLS. Este manejo va a ser muy similar al manejo que se hace a un adulto que no tiene un embarazo, y hay que considerar las cosas importantes que se olvidan frecuentemente en la reanimación de la embarazada, que son identificar el ritmo, acordarse la desfibrilación precoz, lateralizar el útero en todo momento y recordar estas situaciones especiales que no son tan frecuentes en otro tipo de pacientes que no están embarazados. Con respecto a la identificación del ritmo en esta serie, un 20% de las pacientes, lo que quedó registrado en la ficha es que la paciente estaba en paro. Eso quiere decir que ese 20% de pacientes se perdió de la posibilidad de una desfibrilación precoz. Por eso es muy importante identificar el ritmo de paro. Para eso tenemos que obviamente conseguir un desfibrilador y mantener a la paciente lateralizada y seguir haciendo todas las maniobras. Entonces, para eso no tenga susto de usar un desfibrilador automático. La desfibrilación se hace tal cual que como un adulto que no tiene embarazo. Es segura para el feto, las impedancias son básicamente las mismas, no se considera que cambien por la distinta distribución de agua, grasa, etcétera, que tiene la embarazada. La intensidad que se utiliza es la misma y es olvidada frecuentemente, por eso hay que recordar la desfibrilación precoz. ¿Por qué se olvida? Porque hay muchas tareas en conjunto y se olvida porque muchas veces en las maternidades no todo el personal está capacitado en el uso de un desfibrilador. Por lo tanto, no es descabellado si alguien sabe dónde está el DEA y no el desfibrilador de uso médico en el fondo, que traiga el desfibrilador automático y ponga ese desfibrilador mientras llega el equipo de avanzada. Libera un reanimador
Y en algunas unidades donde quizás hay mucho recambio personal y todo, puede ser discutible que quizás un DEA sea el desfibrilador que esté en el carro de paro y que el equipo de reanimación adulto sea el equipo que traiga el desfibrilador verdadero en el fondo. Porque así en el fondo se gana tiempo. Por otro lado están las situaciones especiales. Primero, la primera situación especial es la intoxicación por anestésicos locales. A la paciente intoxicada con anestésicos locales le hace mal la adrenalina. Nosotros tenemos que reanimar con adrenalina, pero en dosis baja, y ahí es la única ocasión donde reducimos la dosis a un 10%. Vi que en las preguntas alguien marcó reducir la adrenalina a un 10% de la dosis. Esta es la causa por la que hay que reducir la dosis. En todas las otras causas de paro se mantiene la dosis de 1 miligramo estándar que sabemos de la CLS. Por otro lado, esta intoxicación tiene un tratamiento específico que es el tratamiento con lípidos. Ahora, el algoritmo de administración de lípidos para intoxicación de anestésicos locales está diseñado para que un alumno se sienta a contestarlo en una prueba. Nosotros en un paro no podemos ponernos a calcular el peso ideal de la paciente de la que quizás ni siquiera sabemos su edad gestacional. Por lo tanto, recuerden pasar un bolo de 100 ml y poner la infusión a 1000 ml hora hasta que se acabe la botella. La otra causa es la intoxicación por sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio lo que va a hacer finalmente es impedir la entrada del calcio a la célula. Por lo tanto, el manejo de esta causa de paro, que va a ser un paro hipóxico, es con calcio. Se hace todo el resto de manejo, se le es igual, pero debemos aportarle calcio a la paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar 3 ampollas de gluconato de calcio, porque probablemente vamos a tener una vía periférica, y le vamos a administrar 3 ampollas. Entonces, estas son nuestras situaciones especiales que tenemos que recordar, nuestra cuarta estrella. Supongamos que ya llegó el equipo, estamos realizando la reanimación y vamos a estar en esta situación, ¿cierto? Tenemos nuestros reanimadores, hay un líder de paro que puede ser, por ejemplo, el líder del equipo de reanimación adulto o el anestesiólogo, tenemos una persona que está preparando las drogas y llevamos 2 ciclos de reanimación, vamos al segundo control y no pasa nada. Recuerden que los ciclos de reanimación duran 2 minutos, son compresiones a 100, 120 por minuto, por 2 minutos y luego chequeamos ritmo. Por lo tanto, si completamos 2 ciclos, vamos a llevar 4 minutos. Y ese es el momento en donde hay que decidir si se realiza una cesárea perimortem o no. ¿Esto por qué? Porque el tiempo al que se realiza la cesárea perimortem, estos datos son de la serie inglesa del estudio CAPS, la paciente tiene mayor o menor sobrevida. En esta serie, si se fijan, un tiempo de 15 minutos, que tampoco es un tiempo tan descabellado, se asocia a mayor mortalidad comparado con un tiempo de ojalá 5 minutos. En esta serie son 7 minutos en promedio. Además de eso, nosotros tenemos beneficios para el recién nacido, pero este de acá es el principal motivo por el que nosotros hacemos la cesárea perimortem. Nosotros hacemos la cesárea perimortem para aliviar la compresión aortocada y favorecer el retorno a la circulación espontánea de la madre. El objetivo de la cesárea perimortem es salvar a la madre. Como una externalidad positiva, el recién nacido tiene mejor pronóstico. El 90% de los fetos extraídos antes de 5 minutos tienen buena sobrevida versus el 75% cuando son extraídos después de los 5 minutos. Lo mismo cuando la cesárea se realiza en una madre que sobrevive versus una madre que fallece, también el resultado neonatal es más malo, hay más incidencia de asfixia, por supuesto, y el upgard de inicio es más malo. Entonces vamos a hacer una cesárea perimortem. Cuando uno busca cesárea perimortem en internet se encuentra con esta foto, ¿cierto? Y esto es lo que uno se le viene un poco a la cabeza cuando dice la palabra perimortem. Vemos ahí una madre que está acostada sobre un ataúd, un padre que llora y que se agarra de un paño, algo que debe ser como la última ropa que vistió esa mujer probablemente, y todo el mundo preocupado del recién nacido y todos felices porque el recién nacido está bien. Ese concepto tiene un efecto súper negativo, porque cuando nosotros escuchamos la palabra perimortem, decimos chuta, entonces tenemos que asumir que esta paciente se murió para recién hacer la cesárea. Y eso retrasa la decisión de la cesárea. Por eso hay algunos detractores del nombre cesárea perimortem y que proponen llamarla histerotomía resucitativa. Ahora, si yo digo histerotomía, no queda claro que lo que hay que hacer es entonces, es un término que no ha ganado mucho terreno, pero se plantea en el fondo como modificar este concepto de perimortem, porque se entiende como que es algo ya como última medida, que la madre ya falleció, cuando en realidad la cesárea se hace como primer motivo, salvar la vida de la madre.
Entonces, esto es lo que dice la guía de la AJA de reanimación neonatal. Dice que se debe realizar cesárea perimortem en toda embarazada cuya altura uterina esté sobre el nivel del ombligo, independiente de la edad gestacional, y que no presente retorno de la circulación espontánea a los 4 minutos de la reanimación, que en el fondo son 2 ciclos. Acuérdense, 2 ciclos de reanimación. No hay pulso, se hace la cesárea perimortem en ese momento. Esto de la altura uterina implica que un cierto número de pacientes va a caer en primera causal de aborto, porque puede ser un embarazo gemelar, ¿cierto? Puede ser un embarazo con un polidroamio, un útero con un mioma, cualquier otra causa que haga que el útero llegue a la altura del ombligo. Y da lo mismo lo que hay dentro del útero. Es el útero de ese tamaño lo que comprime la aorta y la cava y hace que la paciente no salga del paro. Por lo tanto, la otra estrellita es recordar la cesárea perimortem a los 4 minutos, o sea, a los 2 ciclos de reanimación. Ahora, decimos ya, vamos a operar a esta paciente. ¿Dónde la vamos a operar? La llevamos a pabellón, estamos en preparto, estamos al lado. La llevamos a pabellón o la dejamos ahí. La sobrevida de las pacientes que no se trasladan es el doble de la sobrevida de las pacientes que se trasladan. Esto en parte está explicado porque obviamente la paciente que se traslada más probablemente fue la paciente que presentó el paro cardiorrespiratorio en el prehospitalario. Sin embargo, cuando se realizan simulaciones en escenarios conocidos, con equipos entrenados que normalmente hacen simulación de paro en embarazada o que hacen simulación de cesárea urgencia, este es un estudio donde se randomizó 2 grupos de estas personas que estaban simulando una reanimación de una embarazada en paro, que sabían que tenían que entrar a reanimar a la embarazada, que sabían que tenían que hacer una cesárea perimortem antes de los 5 minutos y que se los randomizó a trasladar o no a la paciente al pabellón. Los que no trasladaron a la paciente lograron, en un porcentaje importante de los casos, realizar la cesárea perimortem antes de 5 minutos. Sin embargo, de los que trasladaron a la paciente, casi ninguno. Y el traslado significó que la paciente estuviera una mayor cantidad de tiempo sin compresiones torácicas, que la lateralización uterina se interrumpiera y que la cesárea se realizara en forma más tardía. Por lo tanto, la calidad de la reanimación disminuye cuando uno traslada a la paciente. Eso hace que uno pueda tener un peor resultado final. Entonces, la quinta estrellita es no trasladar a la paciente hasta después de la cesárea perimortem. ¿Qué necesitamos para hacer la cesárea? Vamos a hacer una cesárea en la sala de examen. Necesitamos lo básico. La paciente está en paro. Cuando un paciente está en paro, no tiene gasto cardíaco, por lo tanto, no va a saltar un chorro de sangre, por lo tanto, la paciente no tiene flujo cerebral, no necesita anestesia, no se va a acordar de la cesárea. Necesitamos solamente los guantes para que el operador se proteja, ¿cierto? Un bisturí. En el entendido que va a ser una cesárea que va a tener un solo operador, lo que se propone es tener un separador automático. Si no, bueno, tendrá que haber un ayudante que ayude a separar. Tijeras, Kelly para cambiar el cordón y PAC. Y eso es todo. Se extrae el feto, la placenta queda adentro. Sabemos que si se extrae la placenta, va a empezar a sangrar ese útero además. Entonces, la placenta queda adentro. No se lava, no se pone Foley, no se necesita electrobisturí u otros elementos para coagular, a menos que la paciente resuma la circulación espontánea. Lo mismo con la anestesia. Y como les decía recién, la placenta no se extrae, se deja dentro, se paquea y así se traslada a la paciente. Entonces, más o menos, este va a ser el escenario que vamos a tener. Hay equipo de reanimación adulto, ¿cierto? El equipo obstétrico, aquí tenemos al obstetra haciendo la cesárea, y además llega el equipo de reanimación neonatal para atender este recién nacido, que muy probablemente va a ser un recién nacido que va a requerir de reanimación. Entonces, hay muchas tareas que se llevan a cabo en paralelo, hay ciertos factores que se repiten y que son como la excusa que se da para no haber realizado la cesárea perimortem a tiempo. Primero, el que había muchas cosas que hacer. Segundo, el que estaba esperando el staff, el que presenció el paro fue el residente y el residente no se atreve a hacer la cesárea perimortem. Eso determina el pronóstico de la paciente, por lo tanto no debiera existir esta espera de que llegue el más senior a realizar la cesárea, sino que la cesárea la tiene que hacer el que está ahí. Las inquietudes por la esterilidad del campo, por supuesto el miedo a las demandas, y esto que comentábamos antes de la percepción errada de que es en beneficio del feto, cuando en realidad es en beneficio de la madre. Mientras se hace la cesárea, se debe continuar con toda la reanimación,
si se puede contar con un dispositivo que permita hacer compresiones automáticas, a esta altura el personal ya va a estar más cansado, ¿cierto? Ponerlo, hacer un manejo avanzado de la vía aérea, ya recordar que esta embarazada probablemente tenga una vía aérea difícil, por lo tanto hay que limitar los intentos con el laringo y pasar rápidamente a otros métodos más avanzados de manejo de la vía aérea. Tener muy presentes los efectos cardiovasculares de los uterotónicos, por eso también tampoco es bueno sacar la placenta inmediatamente, porque si yo después de eso le voy a poner oxitocina, voy a causar hipertensión pulmonar, vasoconstricción coronaria, y eso puede que no le haga bien a la paciente. Y mientras tanto se evalúan las causas, y por otro lado el neonatólogo está con su equipo reanimando este recién nacido y probablemente trasladándolo para otro lado. Entonces aquí tenemos que tener nuestro carro de paro que nos permita hacer todas estas cosas para que la reanimación pueda realizarse y no sea un ir y venir de personas buscando cosas. Este carro de paro tiene que tener livio si está en una sala de preparto en un pabellón. Les dejo la propuesta de discutir si debería haber un desfibrilador automático en el carro de paro en las áreas de maternidad. Debe tener implementos para manejo avanzado de la vía aérea, el instrumental mínimo para realizar una cesárea y elementos para hacer una reanimación neonatal. Y por otro lado, una vez que ya hicimos la cesárea perimortem, estamos haciendo todas estas otras cosas, la paciente quizás volvió a la circulación espontánea, tenemos que pensar si realmente el pabellón es el lugar, el pabellón de la maternidad, es el lugar donde tenemos que trasladar a esta paciente. Acordémonos de estas últimas causas, el accidente cerebrovascular, el infarto miocardio, la disección aórtica, el tromboembolismo, que no los vamos a solucionar en el pabellón de la maternidad y que son patologías que son tiempo dependientes, todas estas. Por lo tanto, a lo mejor yo no necesito trasladar a la paciente al pabellón de maternidad, yo me la tengo que llevar al angiógrafo. Y en el angiógrafo también se puede terminar una cesárea, es cosa que te lleven el electrobisturí. El resto de las cosas están en el angiógrafo. Hay luz, hay sutura, hay compresa. Se podría tener una caja de cesárea en el angiógrafo. Lo mismo cuando la paciente va al laboratorio de hemodinamia. Uniéndolo un poco con la charla de la doctora Norato, que mencionaba las terapias de soporte. Si una paciente está con un shock cardiogénico por una miocardiopatía periparto, probablemente va a necesitar soporte y ser conectada a ECMO o a algún tipo de circulación extracorpórea. Mejor la llevamos al pabellón de anestesia cardiovascular o la llevamos al pabellón central, donde se puede instalar estas cosas y la cesárea se termina ahí. O sea, tenemos que hacer este cambio de paradigma de que salió la guagua y nos llevamos la guagua al pabellón, hasta la mamá, al pabellón de maternidad, que es el que está más cerca, versus parar un segundo y pensar qué es lo que nos podría beneficiar más para este caso. Hoy en día en algunos centros se cuenta con ecografía bedside para poder ver la función ventricular, aventurar un poco si es una causa de estas que necesitan algún tratamiento específico y que se beneficiarían de un traslado a otro lado diferente del pabellón de la cesárea. Entonces ya recorrimos todo nuestro camino y nos llevamos todas estas lecciones para la casa, ¿cierto? Manejo avanzado y precoz de la vía aérea, llamar a los 3 equipos de reanimación, liberar la compresión aortocava, acordarse de las situaciones especiales y del manejo de la hipoxemia, no trasladar a la paciente hasta que se realice la cesárea perimortem y después de 2 ciclos de reanimación, realizar una cesárea perimortem y después vemos para dónde nos vamos. Eso sería todo. Muchas gracias.